Bienvenidos a esta nueva sesión de análisis histórico. Hoy vamos a hacer un ejercicio de historia contrafactual absolutamente fascinante. Imagínense por un momento que la historia que todos estudiamos en la universidad se reescribe desde sus cimientos. Vamos a explorar juntos qué aspecto tendrían las Américas y por lo tanto el mundo entero si la enorme influencia que cruzó el Atlántico en 1492 no llevara la cruz, sino la media luna. Fíjense rápido en nuestro plan de estudios para la explicación visual de hoy. Arrancaremos marcando esa divergencia clave en 1492. Luego, veremos el nuevo encuentro cultural, cómo se fusionan la ciencia y la dieta, el gigantesco impacto en la economía y la arquitectura, revisaremos la nueva geopolítica mundial y cerramos analizando el inmenso legado de esta realidad alternativa. ¡Listo! ¡Arranquemos con todo! Sección 1. La divergencia de 1492. Un giro estratégico fundamental. A ver, pensemos en este tremendo giro de tuerca. En esta línea de tiempo alternativa, Granada sencillamente nunca cae. Al contrario, impulsadas por un pragmatismo comercial extremo, las casas reales de Castilla, Portugal e Inglaterra terminan abrazando el Islam. ¿Por qué harían esto? Pues para no perder el acceso vital a la próspera ruta de la seda que ahora está bajo el firme control de los otomanos. Entonces, quien zarpa ese año histórico no es el navegante católico que todos conocemos. Quien zarpa es Ishaq Kulún, un marino genovés convertido al Islam. Y su viaje, financiado por el sultán para ganarle ventaja a los mamelucos de Egipto, tiene un propósito totalmente distinto. Busca expandir los dominios del Islam y encontrar las legendarias fuentes de oro de Mansa Musa. Un solo cambio geopolítico y el propósito entero de la exploración se transforma. Y claro, tener un propósito diferente altera la naturaleza del contacto mismo. Pasamos a la sección 2, Encuentro cultural, integrando súbditos. El objetivo principal de estas misiones ya no es subyugar infieles, sino integrar de forma pragmática nuevos súbditos al califato. Para entender esto analíticamente, tenemos que recordar el concepto islámico de dhimmi. Se refiere a pueblos protegidos que mantienen su propia autonomía. En lugar de hacer borrón y cuenta nueva para destruir civilizaciones enteras, imperios masivos como el azteca o el inca habrían sido clasificados como dhimmis, es decir, habrían podido conservar gran parte de sus jerarquías y estructuras sociales complejas, simplemente a cambio de pagar un impuesto, la famosa jizya. Este es un paradigma de asimilación administrativa que contrasta de forma brutal con la historia que conocemos. Y esta asimilación tiene efectos cotidianos espectaculares. Sección 3. Ciencia y dieta. Fusión transatlántica. Hablemos de algo que todos entendemos bien, la reinvención total del paladar americano. En la historia real, dependíamos fuertemente de la introducción del cerdo europeo. Pero en este universo, adoptamos una dieta halal transatlántica. Imagínense los vibrantes mercados de Mesoamérica, pero sin un solo rastro de ganado porcino. En su lugar, hay una explosión creativa que mezcla el pavo local, o guajolote, con el cordero, los pescados y una verdadera avalancha de especies traídas directamente desde Oriente. Piensen en un plato súper complejo como el mole, pero diseñado y perfeccionado en enormes cocinas palaciegas, usando las técnicas culinarias más sofisticadas de la Bagdad del siglo XV. Es literalmente una revolución gastronómica. Pero bueno, la fusión tecnológica va muchísimo más allá de la cocina. Los navegantes habrían traído astrolabios y una cartografía superior. En temas de salud, aunque el impacto de los virus seguiría siendo una tragedia demográfica inmensa, la medicina árabe de la época estaba considerablemente más avanzada, lo que podría haber gestionado la crisis con un enfoque distinto. Fíjense también en la higiene urbana, un cambio radical. Los ingenieros habrían implementado redes de acequias y grandes norias para construir baños públicos, los célebres hammams, justo en el corazón de Cusco o Tenochtitlan, un nivel de higiene increíble. Y en el ámbito académico, la profundísima astronomía maya se habría amalgado con el conocimiento matemático árabe en grandes madrazas locales, creando observatorios astronómicos de una precisión absoluta. Avanzamos a la sección 4, Economía y arte, el mudéjar americano. En el plano macroeconómico hay un cambio de reglas fascinante provocado por un solo concepto, riba. Riba es la prohibición estricta de la usura o el cobro de intereses explotadores en transacciones financieras. Si el sistema bancario del Nuevo Mundo prohíbe esto desde el día 1, la evolución del capitalismo temprano toma un desvío gigantesco. En lugar de acumular capital por interés compuesto, la economía global se hubiera cimentado en un sistema comercial de riesgo compartido y equidad. Básicamente, esto habría reconfigurado la distribución mundial de la riqueza desde sus etapas más tempranas. Es un impacto estructural inmenso. Y esta filosofía unificadora se haría visualmente obvia en cada calle.
Hay un extracto bellísimo atribuido al Edicto de Amistad de 1610 que lo captura perfecto. Dice: los glifos indígenas ahora se entrelazan con la caligrafía cúfica en las paredes de las mezquitas, creando un estilo artístico único en la historia de la humanidad, el mudéjar americano. Al no exigir la aniquilación de los templos solares para imponer iglesias, el horizonte urbano se transforma. Metrópolis inmensas como Lima o Tenochtitlan estarían coronadas por impresionantes cúpulas de azulejos brillantes, patios serenos y rítmicos arcos de herradura, conviviendo en total armonía con la monumental piedra tallada precolombina. Pasamos a la sección 5, donde vemos el panorama geopolítico completo, geopolítica y alianzas. Un nuevo eje global. A nivel global, los cambios son verdaderamente tectónicos. Para empezar, la lengua franca del continente ya no es ni de cerca el español o el inglés. Estaríamos hablando un árabe andalusí superfluido, fuertemente salpicado de expresiones en náhuatl y quechua. En política europea, desaparece completamente esa sangrienta rivalidad entre católicos y protestantes que definió tantos siglos de guerra. Y el dato más imponente de todos, este nuevo y gigantesco bloque atlántico islámico se vuelve un aliado directo del todopoderoso Imperio Otomano. Imagínense la escala. Hablamos de un eje de poder mundial titánico, capaz de dictar las reglas del comercio de un extremo al otro del planeta. Y claro, semejante imperio comercial requiere dominar los mares absolutos. Inglaterra, convertida al Islam en esta realidad, aporta su robusta y avanzada tecnología de construcción de barcos. Al fusionar esos navíos británicos con la precisión matemática de la cartografía árabe, la exploración global simplemente no se detiene en América. Pisan el acelerador hacia el oeste y llegan a las islas de la Polinesia y las costas de Australia muchísimo antes de lo que dictan nuestros libros de historia. En consecuencia, al monopolizar todas estas enormes rutas de suministro, el vasto océano Pacífico se transforma, a nivel estratégico, en un gigantesco lago islámico, un dominio marítimo sin precedentes. Lo cual nos lleva a nuestra última parada. Sección 6. El gran legado. Un mundo diferente. Para ir cerrando nuestro análisis, quiero dejarles algunas reflexiones sobre las posibles dinámicas globales. Primero, si las potencias europeas y americanas forman un frente unificado bajo una alianza natural con los otomanos, ¿quién se atreve a hacer la oposición? El equilibrio de poder y la lógica nos sugieren que los inmensos imperios asiáticos, como China, o tal vez potencias emergentes y aisladas en Europa del Este y Rusia, se consolidarían como los principales contrapesos frente a este coloso hegemónico. Estaríamos hablando de guerras frías y fronteras militares completamente irreconocibles para nosotros. La segunda cuestión tiene que ver con nuestra propia geografía política continental. Sin el trazado arbitrario impuesto por los imperios europeos reales, ¿cómo sería un mapa de las Américas? Es altamente probable que estuviéramos ante un mapa políticamente muchísimo más fragmentado en emiratos o provincias locales, que además respetarían a la perfección la topografía natural y las capitales indígenas originales. Pero ojo, a pesar de esa fragmentación política, estaríamos hablando de un continente supercohesionado, compartiendo una estética, redes académicas estándar y enormes rutas comerciales que fluirían sin interrupción desde el río Mississippi hasta el majestuoso Éufrates. Y para rematar, una pregunta más visual y sensorial para llevarnos a casa. Es súper interesante pensar en la ropa, en la estética diaria. Imaginen que las intrincadas geometrías y finas sedas de los textiles andalusíes chocaran de frente con los tintes ultravibrantes y las complejas técnicas de tejido de las culturas mesoamericanas y andinas. La moda en esas urbes hiperconectadas sería francamente alucinante. Comprender la historia contrafactual visualizando desde los modelos bancarios hasta la ropa de sus habitantes nos demuestra que el tapiz de la civilización se moldea por encuentros absolutamente fortuitos y nos ayuda, en última instancia, a entender y valorar la profunda complejidad de nuestra propia historia. Espero que hayan disfrutado esta clase. Nos vemos en el próximo análisis.